en su título de ingeniero civil en metalurgia en la Universidad de Atacama. Es licenciado en Ciencias de la Ingeniería. Tiene un grado de doctor en Ciencias de la Ingeniería en mención en Ingeniería de Procesos en la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un diplomado en Producción, Uso y Reciclaje de Litio con la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Antofagasta y la empresa SQM. Actualmente también es profesor en la Universidad de Atacama. Es profesor guía de tesistas. Está dirigiendo más de 20 proyectos de grado. Tiene proyectos de investigación bastante numerosos y entre sus publicaciones igual es un número bastante abrumador, así que es interesante. Doctor, bienvenido a las aulas de la técnica de Oruro. Creo que además de hacer este intercambio académico, nos sirve un poco para hermanarnos como países hermanos nosotros. En ese sentido, le dejamos por palabra. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo no voy a presentar casi ningún dato de estudio, ¿ya? Los estudios están, en este momento se están generando muchos estudios en diversas partes del mundo asociados al litio. Lo que sí está claro es que hay muchos desafíos, muchas tendencias. Necesitamos que ustedes como químicos, los metalurgistas, etcétera, se dediquen a la industria del litio. En este momento no sacamos absolutamente nada con levantar industrias si no van a haber ingenieros que alimenten esta industria. ¿Ya? Eso es lo principal. Por lo tanto, lo bueno es que estén acá como alumnos, ¿ya? Y espero en un par de años más como buenos ingenieros que son, ¿ya? Tienen un prestigio muy grande. Entonces, dentro de lo que se habla del litio, llega una charla muy importante de un profesor de boliviano que está viviendo en Suiza y habló también temas que son muy comunes. ¿Ya? Bueno, ¿qué ocurre? El litio tuvo hace poco un boom, ¿ya? Porque el litio se explota desde décadas, pero no tenía mayor importancia económica, ¿no? Un mineral derechamente secundario. ¿Ya? Actualmente subió a ser un mineral crítico, un mineral totalmente estratégico, pero bueno, hay algunos temas de mercado que suben, bajan el precio, etc. ¿Ya? Entonces, respecto al mercado, por ejemplo, tenemos en primer lugar que el litio se obtiene de distintas fuentes, de roca, como el esporumeno, de arcillas, como en el caso de Perú, arcillas muy difíciles de tratar, China también tiene arcillas, y de las salmueras, como el caso del triángulo del litio. Como muy bien dijo el profesor, este es un tema que no involucra a un país, que involucra por lo menos a 3 países, Chile, Argentina y Bolivia. ¿Ya? Son muchos los desafíos y si los enfrentamos de manera individual, vamos a demorar muchos años en resolverlos. Hay ciclos de precios altos, ahora estamos en un ciclo de precio bajo, pero eso no quita que mañana, en el próximo año, eso va a cambiar. También hay algo muy interesante del mercado que es la incorporación de la cadena de suministro. O sea, antiguamente las empresas que fabricaban baterías solamente ensamblaban la batería, nada más, recibían el material anódico, catódico, el electrolito, perdón, y era una fábrica de baterías. ¿Ya? Luego esas baterías se ensamblaban, se enviaban a un vehículo, ¿ya? A la fábrica de los vehículos, asumiendo por ejemplo el caso de un vehículo eléctrico, y esa no era la mayor participación de esta industria. Actualmente el que fabrica el vehículo está involucrado hasta incluso en la extracción de litio del salar. ¿Ya? Eso es lo que se llama ahora el encadenamiento productivo. Las empresas chinas principalmente, que son los mayores fabricantes de autos del mundo, están con negocios extrayendo litio. Están después en el segundo ciclo, que es la producción de productos refinados de litio, y así sucesivamente hasta la fábrica del vehículo. Eso no existe en ninguna otra industria, no existe el encadenamiento productivo a ese nivel. Ya siempre se habla de los OEMs, que son los fabricantes de partes y piezas. ¿Ya? Entonces, a medida que va subiendo la cadena productiva, el valor va creciendo. ¿Ya? El que tiene el producto final es el que más dinero gana. Y el que vende el producto bruto es el que menos gana. ¿Ya? Ahora está todo junto. Eso se ve. Por eso acá en Bolivia viene la delegación en China, viene la delegación en otros países porque quieren extraer litio pero para sus industrias,
no para producir litio en sí. ¿Ya? Y lo otro que se viene muy fuerte porque finalmente la producción de litio no es tan grande, no son millones y millones de toneladas de litio, es un par de millones solamente, ¿ya? No es mucho, ¿ya? Comparado con otros metales. Por lo tanto, se están buscando nuevos usos. ¿Ya? Me parecen algunas estadísticas, por ejemplo, el año 2022, hace 2 años atrás, Australia era el principal productor de litio con sus minas de spodumeno, son minas de pequeño tamaño, ¿ya? Y después venía el resto de los países. Eso al 2026, a 2 años más, se espera que cambie porque Argentina va a aumentar mucho su participación y principalmente que el resto del mundo se va a abrir a la producción. Estamos hablando de Brasil, Estados Unidos, que no existía ninguna producción de litio, etcétera, etcétera. Ya van a haber muchos yacimientos pequeños de litio en distintas partes del mundo. ¿Ya? Y en 2031 también se espera que cambie esto, ya exista más de 1/3 del litio que se produzca en distintos países que no eran al año 2022 productores de litio. Ya, los usos también han ido cambiando mucho. Ya, en el 2015 los principales usos eran baterías, pero también muy importantes vidrio, cerámica, médicos también, siempre fue un uso bien interesante, metalurgia, tratamiento de aire. Al 2023, el año pasado, eso cambió totalmente, la mayoría era para electromovilidad, ¿ya? O baterías también, mucha maquinaria que utiliza baterías de litio. Y en 2034 ya derechamente casi toda la producción va a ser para baterías. ¿Ya? ¿Qué otra cosa ha cambiado? El principal producto históricamente de litio era carbonato de litio. ¿Ya? Y luego con los cambios que recién mostró Álvaro, ya no solamente se necesita carbonato de litio, se está pidiendo, la industria está solicitando mucho hidróxido de litio, también cloruro de litio. ¿Ya? Son distintos tipos de productos. Y acá hay una proyección solamente de la demanda de hidróxido de litio, no del litio total. ¿Ya? No hablamos de carbonato, no. De hecho, la producción de carbonato de litio va a la baja y va subiendo acá la producción de hidróxido de litio. Esto es lo que se proyecta, que la demanda proyectada, y estos son lo que se espera que se produzca. O sea, estamos hablando de que hay un déficit bastante grande entre lo que se necesita y lo que se produce. Y eso es lo que hace que se disparen los precios. ¿Ya? Ahora, todo esto que se proyectaba no ocurrió. ¿Ya? Hasta el día de hoy, por eso bajaron los precios. Se esperaba que todo el mundo, literalmente, hiciera el cambio de vehículos tradicionales a vehículos eléctricos, y no fue así. ¿Ya? Por distintos motivos, principalmente los aranceles. Los vehículos eléctricos son más caros que los vehículos convencionales, y lo segundo, la infraestructura. ¿Ya? Un vehículo eléctrico, si uno va a instalar en su casa un cargador domiciliario, o si lo enchufa cualquier tipo de conexión normal, se demora como 24 horas que cargue. ¿Ya? En los cargadores que son rápidos, se demora alrededor de 2 horas. Cuando va un vehículo a una estación, a una electrolera, a un punto de carga rápido, se va a encontrar una fila enorme. Hay muy pocos puntos de carga y toma alrededor de 2 horas cargarlo. Entonces, toma 5 minutos como cargar el tanque de combustible. Y eso repercutió en que finalmente toda esta proyección va a bajarse, se está estabilizando un poco y hace que bajen los precios. ¿Ya? ¿Qué oportunidades tenemos? Nosotros, como 3 países vecinos, es muy importante unirse, como dijo el profesor, hermanarse, porque estos desafíos son comunes. El litio, la mayor cantidad de litio en el mundo está en estos 3 países: Bolivia, Chile y Argentina. ¿Ya? Y el 64% de la producción actual proviene de esas mueras, no de minas. ¿Ya? O sea, lo que se proyecta cuando los proyectos que están en desarrollo funcionen, todos vamos a tener nuevamente mayor producción de litio por Zamora, no como ahora que es por litio de roca. Y esos son los recursos, fíjense bien, por eso son oportunidades que hay que tratar de aprovechar y tomarlas con tiempo. Tenemos lo que son los recursos cuantificables hasta el día de hoy y las reservas. Hay un anuncio de Estados Unidos que encontró un yacimiento gigante, pero eso está todavía en noticia, ya no se ha hecho oficial. Si se dan cuenta, Bolivia es el país que tiene los mayores recursos de litio, tiene 23 millones de toneladas de litio cuantificados a día de hoy.
a medida que suban los estudios de los salarios van a aumentar probablemente, mucho más. El problema es que de esos 23 millones no hay un dato oficial de cuántos son reservas. ¿Ya? La diferencia entre un recurso y una reserva es que el recurso está ahí y la reserva yo la puedo recuperar. Entonces al día de hoy no se sabe. ¿Ya? El salario de Coipasa, el salario de Uyuni y los otros salarios que hay no se sabe cuánto se puede recuperar. Falta mucho estudio, hay que ponerse al día en eso. Y básicamente tiene que ver con las complejidades propias de los salarios que hay acá. Mucho magnesio, leyes más bajas de litio, etc. Después Argentina tiene 22 millones hasta el día de hoy de reservas conocidas, 22 millones de toneladas de litio, y de esas solamente 3,2 millones ya se han cuantificado que se pueden recuperar, ya por los métodos, por las tecnologías que actualmente existen. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de Bolivia, esos 23 millones, si se desarrolla la tecnología adecuada en un tiempo prudente, podrían pasar inmediatamente a ser reservas, ¿ya? Y ser extraídas. En el caso de Chile, nosotros tenemos menos litio que Estados Unidos, menos litio que Argentina o Bolivia, pero con condiciones muy favorables, leyes altas, bajo magnesio, etc. Entonces, y también la historia, SQM, que es la industria que extrae litio y Alumarle, llevan más de 30 años trayendo litio. ¿Ya? Toda la tecnología de extracción de litio se desarrolló por estas dos empresas privadas. La actual, la de evaporación me refiero. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes? Lo que hablábamos sobre reservas y recursos es que son 30 años estudiando los salarios, no es un año, no son 5, son 30 años de estudios intensivos en un salario específico que es muy grande, mucho más chico que el Uyuni, pero con buenas leyes y con mucho estudio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer también en el resto de los países que tienen salmueras a nivel mundial? En primer lugar, preocuparse de la capacidad de recarga de los salarios. No es llegar y extraer metros cúbicos de salmuera. Van a bajar los niveles freáticos, las napas. ¿Ya? Y eso puede ser muy complicado. Entonces, la idea es que se determine cuál es la capacidad de recarga de un salar y a lo más se iguale la extracción. Lo que yo saco de salmuera tiene que ser más o menos igual a lo que se recarga en forma natural, por lluvia, por derretimiento de nieve en época de verano, etc. Por lo tanto, se tiene que hacer un estudio que no es menor para determinar cuáles son todas las recargas que hay de un salar. Es un trabajo súper grande. Determinar cuáles son las zonas freáticas, lo comúnmente que se denominan las napas, a qué profundidad están. Cuando ustedes vean un salar que tiene encima agua o salmuera, no hay litio ahí. ¿Ya? No, el litio no está arriba, el litio está abajo. ¿Ya? Esto que viene arriba es cloruro de sodio principalmente y otras sales. Los salares que ya están secos, debajo, la salmuera que queda, ahí se concentra. Arriba es muy bajito. Entonces, la zona freática es súper importante determinarla. ¿Cuánto puede medir una zona freática? Lo que se ha visto hasta el día y que ayer también se decía en la presentación, hasta 300 metros, lo que yo lo denominaría la potencia, 300 metros de salmuera, debajo de 60 metros de costas salinas, y de esos 60 metros, más poco, en algunos casos 30, en esa de Atacama 15, viene salmuera, 300 metros de salmuera. No está líquida, eso hay que tener una consideración. No se imagina una bolsa de salmuera, no son así. Es roca porosa que está llena de salmuera. ¿Ya? Cuando se perfora, sale un testigo sólido, sale roca, sale costra. Adelante. Y de esa manera se instalan pozos de captación. Entonces, toda esta roca porosa se junta en estos pozos de captación, sube los niveles y ahí se rompe. Pero podemos tener un salar seco, ¿ya? Y luego debajo muchos metros de salmuera, muchos metros. Hay que tener también ojo con los efectos estacionales, especialmente los procesos de evaporación tienen que contar con mucha radiación solar, ojalá la menor humedad ambiental, eso no se puede controlar, y hay que tener cuidado con la lluvia. Todo lo que se evaporó, si llueve, se vuelve a desecado. Por eso los procesos de evaporación no funcionan en todos los países, no funcionan en todo el mundo. Solamente en los climas más áridos y con mayor radiación solar. En Argentina no funciona. Ya vamos a ver unas fotos.
todo lo que tiene que ver con la geoquímica, los procesos geoquímicos, concentraciones, contaminantes, etcétera, etcétera. Es muy importante hacer una caracterización muy intensiva de la geoquímica de los salarios. También hay cosas interesantes que no afectan mucho los salarios ni los procesos, pero son estudios, por ejemplo, las fallas geológicas. Uno ve un cerro y se ve una falla, ahí, en fenómenos naturales, los salarios también tienen fallas. En la parte de abajo hay fallas geológicas y eso ha afectado el enriquecimiento del litio, cómo se va distribuyendo internamente. Estudios que son muy importantes, por ejemplo, los mapas hidráulicos. Ese es un mapa hidráulico que se generó en el Salar de Atacama por los geólogos españoles que tuvieron décadas estudiando el salar. Marazuela, ese estudio, que es una tesis de doctorado que hizo muchos mapas, mapeó completo del Salar de Atacama. Luque, José Luque también, un geólogo español, también será mucho geólogo. Lo que se ve ahí es una sección del Salar de Atacama y se ven las distintas zonas de concentración. ¿Ya? Lo que se busca una vez que se estudia el salar es lo que se denomina el núcleo salino, ¿ya? Que no es el centro, no es el centro del salar, es diferente. El núcleo salino es donde se empezó a concentrar el litio. Y no, insisto, no es el punto medio del salar, puede estar desplazado, pero sí ahí es donde se concentra el litio, porque es la parte que más se va a evaporar. Y alrededor se ven las zonas donde se van moviendo las soluciones en las capas freáticas, o sea, arriba insisto está seco, abajo las soluciones están moviendo, y hay zonas de sulfatos, zonas de carbonatos, zonas de cloruro y zonas de enriquecimiento de litio. ¿Ya? Los salares, el salar de Uyuni, cuando se determine cuál es el núcleo salino, se van a dar cuenta que todo el borde no tiene nada de litio, solamente el núcleo salino, ahí es donde se va a concentrar el litio por los procesos geológicos que duran millones de años. ¿Ya? Y también muy importante la modelación hidrogeológica, que permite diseñar un modelo de recarga de acuíferos, de movimiento de soluciones, de la interacción entre la recarga y la extracción, etc. Es muy importante la modelación hidrogeológica. Son geólogos que se han especializado y que son muy escasos, ¿no? En algunos casos los traen de Australia y otros países. ¿Ya? Entonces, una vez que se estudian los salares, uno puede caracterizar la salmuera y definir algunos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, en este triángulo de litio predomina el clima de cordillera. ¿Ya? El Salar de Atacama no tiene clima de cordillera, que es donde se extrae la mayor cantidad de litio de salmuera en este momento. En Argentina, en Bolivia y en un poquito más al sur del Salar de Atacama, sí hay clima de cordillera. Tenemos salares sobre los 3.000 y sobre los 4.000 metros de altura. ¿Qué quiere decir eso? Olvidémonos de evaporar salmuera. 10 grados bajo cero en la noche, 5 grados bajo cero, no hay evaporación. Lluvias estacionales, todo lo que se evapora se pierde. Entonces, hay que fijarse cómo vamos a diseñar los procesos, cómo se van a diseñar la industria en función de estas características. Hay que evaluar la concentración de litio. ¿Ya? Antiguamente se pensaba que la salmuera de litio tenía que ser muy rica en litio. ¿Ya? Hablamos de concentraciones de 1500 a 4000 ppm, hay hasta 6000 ppm de litio. Eso se considera una salmuera muy rica en litio. ¿Ya? Actualmente se está trabajando salmueras con buen éxito de 150 ppm. ¿Ya? No hay ningún impedimento. La diferencia es que para obtener la misma masa de litio, de carbonato o hidróxido, yo voy a tener que sacar mucho más salmuera. Ya tiene menos ley, tengo que extraer mucho más. ¿Ya? Hay que ver la profundidad de los acuíferos. ¿Ya? Hay algunos que están muy cerquita de la superficie, otros que están más bajos. La disponibilidad de agua es crítica, sea procesos evaporativos o vaporíticos o procesos de extracción directa, siempre se va a requerir mucha agua fresca. Y ahí es donde está el mayor conflicto de la industria del litio. La disposición de residuos, y además la próxima vamos a ver los cerros gigantescos que hay de sales, en el caso principalmente de los procesos de evaporación. ¿Ya? Y finalmente hay que ver dos puntos que son críticos para desarrollar una industria del litio. Primero, pensemos en desarrollar una industria con procesos sustentables, y lo segundo, en armonía con las comunidades. ¿Ya? ¿Quién va a dar finalmente el visto bueno si un proyecto va o no va? No son los permisos del gobierno, son las comunidades. ¿Ya? Las comunidades son las que
se tiene que, la empresa que quiera llegar, negociar con ellos, porque todo esto está, todos los salarios pertenecen a comunidades que llevan miles de años viviendo en estos sectores. Hay sectores, los salarios que están en lugares de rituales, ¿ya? El cementerio, la central, etc. Entonces, la relación entre las empresas y las comunidades tiene que ser desde un comienzo buena, ¿ya? Nosotros tenemos el caso de una empresa que es australiana, que ya no está en Chile, se fue, se llama Salar Blanco, 9 años trabajando, 90 millones de dólares invertidos, y todo se fue a la basura porque no negoció bien o no negoció como indica la ley con la comunidad indígena. Hay un artículo que está suscrito a la mayoría de los países que es de la OIT, el artículo 169, que dice que todos estos procesos tienen que ser, están regulados y tienen que ser dialogados con las comunidades ancestrales. Y cuando el diálogo no está bajo ciertas reglas, sí puede caer el proyecto, y fue lo que ocurrió. Entonces, Salares lo que hizo fue vender el proyecto a una empresa total que hizo esto, ¿ya? Pero no es algo positivo, o sea, el hecho de hacer las cosas mal van a hacer que casi 10 años de trabajo se pierdan. ¿Ya? Y ahí se ve un esquema de un proceso mixto, como lo que hay en Argentina, donde está el acuífero, se dan cuenta, está debajo, ¿ya? Donde está el litio, se extrae, se hace una preconcentración porque no da para más, ¿ya? Se evapora un poco de esa muera para poder concentrar un poco de litio y luego se va a la planta química. Y ahí aparecen los cerritos. Esos cerritos que dice waste son las sales de descarte, eso es lo que hay que tener ojo, ¿ya? Y luego, como aparece en ese esquema, se va a producir carbonato de litio y también aparece ahí otro acuífero, pero de agua fresca, que no es salmuera, agua que podría ser agua potable, o sea, o agua por una comunidad que sirva para potabilizarla. También, hay que ver de dónde se saca esa agua. ¿Afecta a las comunidades que están ahí o no hay ningún problema? ¿Ya? La disponibilidad de agua es crítica. Ahora, teniendo todas las caracterizaciones, hay que ver cómo vamos a implementar estos procesos y hay que tener también ciertas consideraciones. Ya lo vimos, radiación solar, lluvias, los tipos de salmuera, no hay un tipo de salmuera, hay salmueras con cloruro, salmueras con sulfatos, etc. La concentración de litio, ¿ya? ¿Cuál va a ser mi concentración mínima? El corte que nosotros podemos llegar a extraer, ¿ya? Los pozos que extraen salmuera de litio no todos tienen las mismas concentraciones, ¿ya? Ejemplo, en el Salar de Atacama hay pozos que se evitan todas las piscinas de evaporación solar y pasan directo a la planta porque tienen muy alta ley de litio y el resto tienen que pasar por las piscinas de evaporación. Entonces, eso hay que ver, hay que definir cuál va a ser el esquema de extracción de litio y en función de eso caracterizarlo y haciendo mezclas. Baja ley, alta ley y agarrar promedio. Los subproductos, esto es lo que más se habló ayer y es súper importante. Si el precio del litio baja, yo no puedo cerrar mi industria, no puedo despedir a todos los trabajadores porque baja el precio. ¿Y qué es lo que hace que eso de la industria entonces mantenga su operación? Los subproductos, producir potasio, producir magnesio y otras sales, ¿ya? Eso es crítico. Es súper importante trabajar para obtener más del producto, ¿ya? La disponibilidad de agua ya lo vimos y el producto final. También hay que tratar de desarrollar industria en que sea flexible. Si hoy día el mercado pide carbonato de litio, a lo mejor en 2 años más pide hidróxido de litio y en 5 años más pide cloruro de litio. No puedo armar de nuevo una industria. Tengo que tener procesos flexibles que me permitan tener toda la cadena y solamente la última etapa ir cambiando. Lo que mencionó también Álvaro Reyes, las tecnologías de electrodiálisis son muy efectivas para pasar de un medio a otro, ¿ya? La tecnología actual para pasar de un medio cloruro a un medio carbonato es carbonatando la solución con toneladas de carbonato de sodio, toneladas, muchas. Con electrodiálisis yo puedo pasar de la izquierda, por decirlo así, de la membrana a la derecha, sin necesidad de reactivo, de una salmuera clorurada a una solución con hidróxido. Producir hidróxido de litio de una manera mucho más barata, mucho más económica y también sustentable. Eso que se ven ahí son los cerros de descarte, ¿ya? Son millones de toneladas que se producen todos los años con el fin de obtener litio, ¿ya? Una tonelada de litio produce varias toneladas de sales de descarte. SQM, que es la industria que hay en Chile
que trae más litio tiene una producción entre 60 a 70.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente, produce más de 2 millones de toneladas de sal de descarte. Si ustedes llevan esto en 30 años de operación, son cerros que uno ve, parecen cerros y no son cerros, son solo sales de descarte. Y muy bien, como se ha dicho, son sales que están mezcladas, tienen mucho valor. ¿Ya? Cuando hay evidencia donde están los millones de toneladas de litio que faltan los balances metalúrgicos en los caminos, bichofita, la bichofita en los caminos, ahí está el litio. ¿Por qué? Porque esos procesos de evaporación recuperan entre un 45 a un 55% del litio. El otro 45% del litio va a parar a esos cerros y también a otras piscinas como pérdidas. ¿Ya? Eso, por ejemplo, en la industria metálica es imposible. Ninguna industria que recupere metales sin plomo que se va a trabajar con recuperaciones metalúrgicas un 50%. Imposible. Y ahí aparece el esquema de producción clásico, donde está la extracción de la salmuera, las cosas de evaporación, que no son pocas. Bueno, hay más de 120 cosas de evaporación, donde cada una mide varios kilómetros. Luego vienen las cosas donde ya se concentra el litio, que son las cosas finales. Esas cosas se transportan de la forma que sea en Chile por camiones durante varios kilómetros hasta una planta química. En esa planta química se produce carbonato de litio, que puede ir directo a la exportación o pasar a una segunda planta donde se produce hidróxido de litio. ¿Ya? Entre medio hay un montón de temas súper interesantes, lo mismo que la planta química. Hay muchos procesos químicos que son interesantísimo de estudiar. Lo que se ve ahora es que esos procesos de evaporación, por lo que ya hemos hablado, temas de sustentabilidad, del clima, etc., no son factibles de implementar en todos los lugares. Por eso existen procesos que pueden ser DLE o LBC o híbrido. DLE es la sigla de extracción directa de litio, LBC es la sigla de proceso de concentración de salmuera. Y los híbridos son mezcladeros. Y pueden ser híbridos también como en Argentina, evaporación más técnicas de DLE que LBC. ¿Cuáles son las ventajas? Que son soluciones a medida. Una empresa estudia salar, estudia salmuera y va a tener que diseñar una planta DLE, LBC o híbrida para ese salar. ¿Ya? El salar que está al lado, a un par de kilómetros, esa planta no sirve al lado. No es homologable, no es como una planta de minería metálica que yo la puedo replicar en todas partes, cambia el tamaño, pero los equipos son los mismos, no, acá no funciona. ¿Ya? Las salmueras son tan complejas y basta que cambien las concentraciones o las relaciones magnesio, litio, potasio, etc. Aparece arsénico y ya el proceso que yo tengo no me sirve. ¿Ya? Por lo tanto, cada salar, cada concesión minera va a tener su propia planta única. ¿Ya? No se puede copiar. No son perfectas, son lo primero. La industria del litio clásica, acabamos de decir, recupera el 50% del litio, el 50% se pierde. Los procesos de DLE recuperan hasta el 95 o más por ciento de litio, pero tienen muchas complejidades, tienen un montón de problemas. ¿Ya? No son tecnologías perfectas como se quieren vender. Son mucho más caras que las plantas que evaporan salmuera. De hecho, por ejemplo, esta caída del precio del litio que ocurrió hace poco no afecta mucho a las plantas que están extrayendo por evaporación porque sus costos son bajísimos. ¿Ya? Pero las DLE o LBC o híbridas tienen costos mucho mayores, sí se van a ver afectados. Sí les va a doler el bolsillo. Ayer se hizo ese mismo cálculo, el profesor que hizo algunas estimaciones, decía que los procesos tienen que tener un costo que no deberíamos olvidar más de los, no recuerdo, unos $100.000 por tonelada, bajo eso ya no era rentable. Entonces la única forma de hacer que se rentabilice es producir otros productos. Algo crítico que ya se ve en Argentina, que no se ha resuelto en ninguna parte del mundo, es la reinyección. Los procesos DLE o LBC generan salmueras agotadas en litio y otros elementos que se podrían eventualmente reinyectar a los salares para mantener el equilibrio dinámico, para evitar que bajen y se sequen definitivamente los acuíferos, porque eso afecta a todo. Pero no está resuelto. Nadie en el mundo ha resuelto el problema de la reinyección. ¿Cómo lo hizo Argentina? Avancemos y después lo solucionamos.
ocupa su pre-concentración por evaporación, tiene su planta DLE y tiene una piscina gigante que se ve como un salar con las salmueras de rechazo, no la reinyecta. Y creo que una decisión adecuada, porque no se sabe qué efectos nocivos va a traer la reinyección. ¿Ya? Desde el punto de vista microbiológico es catastrófico. Los pocos estudios que se han hecho se probó reinyectar salmueras de manera superficial y de manera inversa, por la parte baja de un salar, y las dos fueron catastróficas. ¿No? En un salar, todo lo que hay es vida. Es una de las cosas que hay que tener también en consideración. Y está lleno de bacterias que pueden tener un potencial muy alto. Entonces, en la superficie son bacterias que se alimentan de oxígeno y en la parte baja son bacterias anaerobias. La reinyección que se probó en superficie cambió toda la físico-química y la mayoría de las bacterias superficiales murieron, las de abajo sobrevivieron, pero cuando se hizo la reinyección inversa, como la salmuera venía rica en oxígeno, comenzó a matar todos los grupos bacterianos, porque llegó oxígeno al fondo, murieron ese hicieron que murieran todas hacia arriba. Entonces, es un tema que hay que estudiar. Y el tema de la impureza no se había estudiado. ¿Qué impurezas han aparecido? Impurezas sin valor, o evidentemente podrían tener un valor, pero no en nuestro mercado. Y otras que sí son impurezas y que hay que tratar de recuperarlas porque tienen mucho valor. Por ejemplo, estroncio, una impureza que apareció en algunos salarios, lo que los geólogos denominan anomalías, muy interesante, y el estroncio es un elemento cálido. ¿Cuál es complicado? Arsénico. Apareció arsénico en los salarios. Entonces, ¿podría tener problemas? No se sabe si hasta el día de hoy sí tiene problema. ¿Ya? Esos resultados nadie los tiene publicados porque son todavía estudios por consultora. Nosotros en el estamos haciendo algunos estudios con la empresa de litio y es súper complicado el arsénico. Si ustedes piensan que la tecnología concentra, la NBC concentra, ¿cierto? Si hay un enriquecimiento de 10 veces y la salmuera naturalmente trae a 3 ppm de arsénico, yo la concentro 10 veces, esa salmuera tiene 30 ppm de arsénico. Ya es una sustancia compleja de manejar. Entonces, hay que diseñar bien qué proceso vamos a utilizar porque ya estamos concentrando contaminantes que son difíciles. Si nosotros reinyectamos la salmuera con 3 ppm, toda la biodiversidad de aves, de lo que sea, de microorganismos está adaptada a esos 3 ppm. Pero si reinyectamos 30 ppm, se muere todo. Todo el salar va a morir. Ya, todo eso hay que ir viendo. Bueno, como resumen, las tecnologías DLE o LBC, ahí están prácticamente todas las que existen el día de hoy. Las DLE tenemos absorción, intercambio iónico, fricción por solvente, precipitación y algunas técnicas electroquímicas varias. Concentración, tenemos osmosis, nanofiltración, ventilación por membrana, cristalización por membrana, recuperación de agua, formación de hidratos. Y entre medio hay una que es la electrodiálisis y electromembrana que está ahí, entre una LBC y una DLE. Y en términos generales, los procesos del día de hoy deberían funcionar de esa manera. Cuando se quiere entrar el litio en una cajita cerrada que va a estar el proceso DLE, LBC o híbrido, se va a adicionar salmuera, pero también agua fresca, agua limpia. Va a salir una salmuera agotada, hay que ver qué se hace con eso, si se reinyecta, si se crea un nuevo salar artificial. Y luego hay las técnicas de purificación y concentración, pueden ser cualquiera de esas, y la producción de carbonato, hidróxido o incluso cloruro de litio. Ese es el esquema general y eso es lo que se debería aplicar en todos los proyectos nuevos. Acá hay un resumen 2024 actualizado con todos los proyectos que hay en el triángulo del litio en las distintas fases de maduración. Tenemos, por ejemplo, el centenario ratones de Eramet y Shinkan en Argentina, que ya están en operación. Es uno de los primeros procesos industriales grandes que utilizan tecnología animada, tecnología de extracción directa de litio. Utiliza absorción selectiva en base a materiales de óxido de aluminio. Funcionó bien ahí, ese óxido de aluminio que probamos en la salmuera no va a funcionar probablemente, o puede que sí, no se sabe. El origen de la tecnología es Francia, era un grupo de energía que se vino a Sudamérica a instalar con distintos tipos de proyectos. Por acá, luego va a estar más seguro, como muy grande, muy poderoso. Y es de energías, no es minero, por eso creó una edición que se llama Eramine.
Entonces, todo lo que busca acá en Sudamérica es para alimentar sus plantas de energía, ya sea de batería, etcétera, etcétera. Pero un grupo de energía muy grande. Después tenemos Arcanio como compañía, etcétera, etcétera. En Chile tenemos muy poquitos proyectos porque hay una ley que se está esperando. Tenemos ese CQM y Albemarle que ya están operando por evaporación, pero ya tienen unos pequeños pilotos de extracción por solvente y cambio iónico para mejorar su tecnología. No cambiarlas todas, no les conviene por costo, pero sí mejorar la recuperación de agua, mejorar la recuperación de litio, ¿verdad? Subirla de ese 50%. Y fíjense que en el Salar de Uyuni, acá en Bolivia, este yacimiento de litio boliviano, ya la etapa del proyecto dice que es PEA. PEA dice que es la evaluación económica, que es la primera etapa del proyecto. Está evaluando si esto económicamente rentable o no. ¿Ya? Y finalmente todo el resto está el TBD, que significa por ser definido, o sea, no se sabe. No se sabe qué tecnología se va a utilizar. Nada. Por eso sigue como recurso y no como reserva. Cuando se defina qué tecnologías se van a utilizar, cuáles son las recuperaciones, va a cambiar. ¿Ya? Va a cambiar. Y ahí está China como aliado. Ese es el panorama en todo lo que tenemos lo del litio. Nosotros estamos trabajando con Cleantech Lithium en la UNA Verde, con 5 en Maricunga, ¿ya? Y aquí está una empresa muy buena que viene de Estados Unidos, que es IS Technology. Acá está mal ese dato, no hay extracción por solvente. Ese dato está bueno. Son absorción, intercambio iónico, una tecnología patentada que denomina tecnología de reconocimiento molecular o MRT. ¿Ya? Son los famosos, digo famosos porque hemos estado teniendo sitios, se hizo famoso y ganó un Nobel, la persona que descubrió en Estados Unidos una forma de sintetizar anillos. ¿Ya? Y esos anillos se pueden achicar o agrandar según las cadenas. El litio, como muy chiquitito, cualquier material que tenga una estructura grande no lo retiene, pasa de largo. Y a través de esta tecnología de las coronas de éteres se logró tener una corona muy pequeñita que lograba retener muy selectivo el litio. La molécula que sigue, el magnesio y otras más grandes, no se absorbe y se hacen a medida. Hay coronas de éteres o tecnología de reconocimiento molecular para platino, para plata, para oro, para lo que quieran. Esa es la empresa IBC, que viene de la Universidad Mormona de Texas. Allá creó la tecnología, creó una empresa y esa empresa para el mundo vende resinas, que son carísimas, pero de la mejor calidad que hay. El resto, por ejemplo, los absorbentes de óxidos tienen el problema de la degradación física, se hacen polvo, no duran muchos ciclos. Cleantech, por ejemplo, partió con un proveedor y ya lo cambió, tenía otro proveedor porque no duraba mucho su absorbente, se degradaba rápidamente y la reposición iba a ser muy intensa y por lo tanto el costo del proceso subía. Ahora tiene otro proveedor que es Lanshan, que son chinos también que fabrican resinas. ¿Ya? Entonces, de esa manera se mueve, está súper, en este momento se está haciendo todo esto. ¿Ya? Viendo los desafíos tecnológicos, lo primero es que lo que recién comentaba, lo que se habló ayer, el litio no es un mineral que se mueve solo en el mercado. El litio se mueve junto con otros elementos porque las baterías necesitan otros elementos. Por ejemplo, las primeras baterías que eran muy buenas eran caras, que eran baterías de litio con cobalto. Los que son los puntitos rojos son los elementos críticos. ¿Verdad? Críticos es sinónimo de escaso, pero también sinónimo de un precio muy alto. Cualquier elemento que pase a la denominación de crítico es un buen negocio, pero también todos van a andar buscando la manera de aumentar su producción. Entonces, entre el 2025 y 2035, dentro de los elementos críticos está el litio, arriba, muy crítico, pero también tenemos al lado derecho las tierras raras, tenemos el cobalto, el grafito que sirve para la batería, el 95% se produce en China. Tienen monopolio del grafito. Tenemos el platino y hay uno muy interesante que se habló ayer, el magnesio. Está a un año, 2025, a un año, ojalá se ratifique así, de ser declarado como elemento crítico. ¿Ya? Al día de hoy, no, en 2024,
está un poquito más abajo, que son cerca de ser fríos. ¿Ya? Junto con eso se necesitan cantidades enormes, mucho más que litio, cobre. ¿Ya? La demanda de cobre junto con la demanda de litio se disparó, y otros elementos como manganeso, titanio, etc. ¿Ya? Entonces ese es el desafío, recuperar no solamente litio, recuperar otros elementos. Si sube la producción de litio y el resto se mantiene baja, no va a quedar equilibrado. Eso que se ve ahí son tierras raras, son arcillas que contienen tierras raras. Esos son los elementos más caros que tienen que haber. Mayor eficiencia, ese es el desafío actual. ¿Ya? Y por eso se utilizan técnicas que tradicionalmente no eran en minería, no existían, como por ejemplo las membranas. ¿Ya? Estas son membranas que no necesariamente son de osmosis, pueden ser de nanofiltración, de ultrafiltración, pueden ser membranas funcionalizadas, tomar una membrana comercial y agregar algunos elementos que van a ayudar a tener un mayor desempeño. También puede haber tecnologías que son mucho más prometedoras, que son los contactores de membrana, que adentro son solamente hilos, muchos hilos, cientos de hilos, pero que se pueden funcionalizar porque tienen poros grandes. ¿Ya? Y en esos poros se puede tener un elemento que absorba por un lado y que por el otro lado desorba. Entonces hacen los procesos en una etapa. Esas esferitas chicas son las que produce IBC, son recién intercambio iónico. Son las que más prometen porque tienen muy buena estabilidad física, se pueden diseñar con monotamaño, todas tienen el mismo tamaño y con propiedades muy específicas. El lado de allá es una foto de nosotros, utilizamos líquidos iónicos que son solventes nuevos, son extractantes de nueva generación, y esto de acá son las columnas. ¿Ya? Los procesos de extracción de líquido deberían, en la mayoría de los casos, tener columnas. ¿Ya? No estanques, no bolsas, sino columnas, rellenas con ya sea óxidos que absorben o resinas que también absorben. Esto es súper importante. Lo que se proyectaba de litio no ocurrió y difícilmente va a ocurrir en el corto plazo. ¿Ya? No todos van a tener alto litio, pero esa es la realidad. ¿Qué se está trabajando entonces? En nuevas baterías, que son las que mencionaba, porque tienen estado sólido, litio-aire. El litio, si está en contacto con el aire, genera reacciones exotérmicas y se incendia. Por eso se ha trabajado en diseñar nuevas reacciones químicas, nuevos electrolitos, nuevos electrodos, etc., para que se pueda generar baterías de ese tipo. Las baterías en estado sólido compiten con la eficiencia del auto de combustión. Si esas baterías se masifican, podríamos tener de todo tipo de vehículos eléctricos y con mucha eficiencia, con mayor autonomía. Lo de abajo, sale claramente el nombre de una cámara profesional Samsung. ¿Qué tiene que ver con esto? No está hecha de metal, no está hecha de plástico. Es una aleación muy ligera y muy resistente a magnesio. ¿Ya? Esos son los nuevos usos. Y ahí también se ve, por ejemplo, el blindaje de los autos blindados que transportan valores, ¿ya? Documentos, dólares, etc. Son muy pesados, son toneladas que están circulando. Y es porque tienen un blindaje, una placa de acero que los protege muy gruesa. Entonces podrían reemplazar todas las versiones de litio-magnesio ligeras. Podrían ser un auto, un camión blindado que resista lo mismo, balas, etc., pero ligero, muy bajo peso. Y también tenemos las litio-aluminio, que son para vehículos de pasajeros como aviones o trenes. Cuando esas tecnologías se desarrollen, el litio va a estar tranquila. Va a tener no solamente mercado para baterías, para todo lo que quieran. Y estas aplicaciones demandan mucho más litio que las baterías. Acá vamos a mostrar un poquito un proyecto que adjudicamos en torno al litio. El nombre es un poco complejo, un poco técnico, se llama diversificación de la industria del litio. Ese era el concurso. Y el proyecto en sí tiene el nombre de modelamiento molecular y funcionalización de líquidos iónicos para optimizar la remoción y recuperación, no de litio, de magnesio, ¿ya? De desarmar. Entonces, ¿qué ocurre? Uno como investigador y ustedes como ingenieros tienen que tener claro que la mayoría de las tecnologías ya vienen listas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Optimizarlas, proponer mejoras. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos en eso. En la industria, todo lo que hemos visto, Eramet, los chinos, etc., tienen sus tecnologías listas, se instalan en un país con sus plantas listas, pero esas plantas no van a funcionar. O sea, van a funcionar de inmediato. Va a pasar un par de años en que se solucionen todos los problemas que ahí van a aparecer. Por ejemplo, Eramet está haciendo pruebas con salmueras de todo el mundo, pero en Francia.
y la mayoría con salmuera sintética. Cuando la MES llegue con su planta va a tener que luchar para que esa tecnología y esas plantas funcionen. Mientras tanto, nosotros no perdemos tiempo. Ahí está el grupo de investigadores. Tenemos 3 líneas, una de procesos, vamos a estar proponiendo mejorar los procesos, no procesos nuevos. Yo un poco ambicioso y a la vez ingenuo. Ahí está nuestra investigadora Pía de la Universidad de Antofagasta, Rosana de la Universidad de Atacama. Después tenemos la segunda línea que recién habló mucho Álvaro de modelación molecular, que está Pedro, que es el mismo colega que trabaja con Álvaro, en tomar un computador y hacer cálculos. Muy importante. Juan Pablo, que es el que sintetiza, es el químico de síntesis. Y abajo tenemos Vania, que trabaja en la Universidad de Chile en el MTC, que su idea es funcionalizar. Se toma una membrana normal, comercial, darle propiedades para extraer líquido, extraer magnesio, etc. Funcionaliza. Si tenemos un extractante que es líquido, transformarlo en esferitas, o transformarlo en un gel, etc. Bueno. Y como decía el título, se va a trabajar en todas esas áreas, vamos a funcionalizar. Esto es lo que está el día de hoy estamos dando como propuesta a la industria del líquido. En ese pueblo, es normal que evaporen salmueras, nosotros introducir en alguna parte del proceso, que está clara, la parte de remoción de boro, reformular la extracción por solventes. Actualmente se utilizan alcoholes que no son selectivos, sacan el 99,9% del boro. El boro no puede llegar al producto final por ningún motivo, pero se llevan consigo gran parte del líquido. Un porcentaje importante, puede llegar hasta el 15%. Y luego no se separan, se van a una piscina de evaporación y van a quedar sales mezcladas de boro y líquido. Lo que nosotros probamos entonces es, desde esa etapa, reemplazarla, sacar el magnesio. También tenemos estudios que sacamos el boro magnesio y qué líquido pasa a refinación. ¿Qué beneficios trae? Sales de alta pureza. Si nosotros sacamos selectivamente el magnesio, lo podemos vender a un buen precio. Si viene mezclado, no vale nada. Reducción de costos, porque el magnesio es el principal costo de la refinación del litio. Lo que hablábamos de la carbonatación, es carísimo remover el magnesio. La huella de carbono es muy alta. No hay plantas cerca que produzcan carbonato de sodio para remover el magnesio. Viene de Estados Unidos en barco. Es la mayor huella de carbono de las empresas. Los interferentes van a minimizar, porque finalmente todos son contaminantes. El litio grado batería es litio puro, carbonato, hidróxido de litio puro. Y van a aumentar los beneficios económicos y las pérdidas de litio. Es una de las propuestas que tenemos. La otra propuesta es a los procesos nuevos, a las plantas DLE también integrarlas. Ya sabemos, van a llegar con la tecnología lista, pero en algún punto van a fallar. De lo que nosotros planteamos, por ejemplo, viene la salmuera y antes de pasar del DLE hace un pretratamiento y de ahí de inmediato remover grandes cantidades de magnesio. ¿Dónde serviría eso? Acá en Bolivia, porque la relación litio-magnesio hace que en este momento económicamente no sea viable extraer litio en Bolivia por el magnesio. Si se remueve grandes cantidades de magnesio y se mejora esa relación de 20, por ejemplo, a 5 o algo así, va a rentabilizar el proceso. Eso por eso es importante que conversemos estos temas, que los alumnos también, ustedes los alumnos sepan de esto, y ahí podríamos remover el magnesio nuevamente obtener sales puras para aleación, etcétera, etcétera. Y que siga el proceso de LE tranquilito. Tranquilito, llegó la MES, llegó quien sea, instaló su planta, pero ahora sí va a poder producir litio, antes no. O va a salir muy caro. Otra propuesta es que en los casos que son resinas de intercambio iónico extremadamente selectivas con litio, así se dice, tampoco ocurre, ahí también intervenir un poco los procesos. Entonces la DLE o proceso de evaporación va a pasar un poco de magnesio, por eso no son perfectos. Pueden remover el 99,9% o retener el 99,9% de litio, pero junto con el litio van a pasar un montón de impurezas. Ahí nosotros también deberíamos proponer incorporarlo para, insisto, remover el magnesio, recuperarlo y que siga la refinación del litio. Y ahí tendríamos por lo menos un par de elementos de venta.
Esto es una parte, falta el potasio que tiene muy buen valor y otros elementos que también pueden aparecer. Acá en algunos resultados está un poquito tapado eso porque, a diferencia de Álvaro, que tenía un montón de publicaciones, nosotros al día de hoy ninguno de estos resultados está publicado en literatura. Si buscan qué ha hecho el grupo de estudio del litio, es cero casi. Tenemos un par de revisiones, cosas así, porque todos los datos los tenemos guardados. Entonces tenemos que ver si se va a patentar o si se va a empezar a publicar ya esto masivamente. Esos son algunos resultados. Debajo de esos cuadritos negros habían dos nombres: líquido iónico 1, líquido iónico 2. Tenemos alrededor de 9 líquidos iónicos sintetizados que son parecidos a los extractantes que se utilizan en la extracción por solvente, por ejemplo, del cobre o otros elementos, pero no son iguales, no son orgánicos, no trabajan tan sencillo como intercambiando un ion. Lo más parecido a los líquidos iónicos es fundir sal, cloruro de sodio. Si uno funde cloruro de sodio, tiene un medio líquido constituido al 100% por iones cloruro y iones sodio. Parecido a esos líquidos iónicos, pero a temperatura ambiente. No existe un anillo aromático, etcétera, no, son solamente iones. Y ahí hicimos pruebas con salmonas reales de una sintética evaluando el líquido, sodio, potasio y magnesio. Si se dan cuenta, el magnesio es el que tiene mayor recuperación. Hay arrastre evidente de líquido, se podría crear un 80% magnesio, pero con arrastre de cerca del 20% líquido. Por lo tanto, falta más estudios, hay que seguir mejorando la formulación de los líquidos iónicos. Y el stripping, que es el problema más grave que muchas veces tienen los extractantes, acá en este caso con ácido clorhídrico, se obtiene fácil. ¿Qué es lo que queremos fácilmente? Sacar magnesio y producir cloruro magnesio, por ejemplo. Vamos a hacer una materia de cloruro, o un poco más dificultoso, sulfato, a través de ácido sulfúrico, o una base como hidróxido de sodio, se podrían obtener sales de hidróxido. Entonces, tenemos procesos que se pueden hacer a medida. Si nosotros esto lo afinamos, eso es lo que esperamos para el litio, podríamos tener con un proceso de extracción por solvente 3 productos diferentes, o incluso un cuarto si se quiere agregar carbonato. El sulfato de litio también se está estudiando, porque el sulfato de litio tiene baja solubilidad y precipita. Entonces, esos cerros que se ven ahí en las fotos también tienen mucho sulfato. Es un desafío súper grande. Y esto es algo que también al profesor le interesaba, la extracción de boro. El boro es un elemento muy perjudicial para los productos refinados de litio y en las zonas desérticas se concentra mucho. Entonces el proceso actual es remoción de boro con alcoholes, que no es muy eficiente, tiene mucha etapa y todo, pero sí está validado a nivel industrial. Entonces nosotros cambiamos la formulación, no utilizamos un alcohol, utilizamos un líquido iónico y logramos remover magnesio y boro en forma simultánea y con mínimos arrastres de litio, menos de un 1%, y algunas pruebas con menor eficiencia, 0 de litio. Ese resultado, el último, significa que tendrían que ser muchas etapas. El primer resultado, muy poquita etapa, 2 o 3 etapas, no más de eso para remover el 99% del boro y un estimado también de un 90 y tantos % de magnesio. Esos resultados son por una etapa, mucho ya para una etapa. Los alcoholes tienen eficiencia bastante más baja, la extracción por solvente con alcoholes son 5 a 6 etapas por lo menos para remover el boro. Nosotros tendríamos como máximo 5, de ahí hacia abajo. Y los stripping, que realmente, concuerdo con el profesor, es lo más difícil, el boro se extrae y después no se quiere reextraer. Nosotros teníamos siempre 100% de reextracción de todos los elementos que se absorbían, que se extraían. Entonces, estos resultados igual son súper prometedores, ¿ya? En algunas condiciones, ahí está la concentración de ácido, logramos remover, en la mayoría de los casos, 100% o recuperar 100% de litio, 100% de magnesio y en un par de casos el boro. ¿Ya? Y eso que implica que nosotros podemos recircular muchas veces nuestro extractante. Y para finalizar, ¿qué cosas quedan? Bueno, ahí no cargo la fotito, pero es una modelación, ya recién la vieron, una modelación de una molécula de manera computacional. Tenemos que transformar esta extracción líquido-líquido para que sea más eficiente, aunque la empresa está trabajando con extracción líquido-líquido, la empresa que están proponiendo tecnologías de LED,
Nosotros queremos aumentar la eficiencia y la estabilidad de esto, porque una extracción líquido-líquido conlleva que parte de la fase orgánica se arrastre. Y si se arrastra una salmuera no podemos reinyectar orgánicos. No se puede. Por lo tanto, una de las propuestas es desarrollar membranas líquidas y una tecnología muy nueva, ya muy poquito años, que se llama Metal Organic Framework. Hacer una red metálica, ya como una malla metálica, pero no es así, pero pensando como una malla metálica, y entre medio de esos enlaces metálicos, son enlaces, es decir, el término correcto, va a ir entrelazado al líquido iónico y va a formar una membrana. ¿Ya? Una membrana que no va a ser como las membranas clásicas que están soportadas en plástico. ¿Ya? Las membranas son de plástico. Esto va a ser una mínima superficie metálica con una mayor superficie de la sustancia que extrae, por lo tanto debería ser algo mucho más eficiente. Lo otro son las membranas líquidas a través de una membrana, es el estudio del laboratorio. Entonces se toma una membrana, el líquido iónico por presión y por tiempo se queda fijo en los poros de la membrana y podemos hacer extracciones de un lado a otro con tecnología de este tipo, membrana funcionalizada. Puede ser también la membrana líquida, puede ser, no hay ningún problema. Y luego esto integrarlo a los procesos. Y de esa manera nosotros tendríamos los procesos de extracción de litio y otras sales de manera mucho más eficiente, recuperaciones cercanas o superiores al 90%, 95% eficientes y sustentables. ¿Ya? Como conclusión, nosotros como Universidad de Atacama, ¿ya? Que estamos hoy día como visita, la universidad en sí ha desarrollado durante varios años su capital humano y ha invertido, ha contratado profesores investigadores en la mayoría de las áreas que involucran este video. Geología, hidrogeología, dos cosas diferentes. Geología, cómo se forman los salares, hidrogeología, todo lo que tiene que ver con salmuera, metalurgia, y ahí está todo lo que involucra metalurgia, electrometalurgia está Álvaro, la funcionalización de elementos y también la parte material. Estamos trabajando con los colegas en obtener sales puras de magnesio y de otros elementos para aleaciones, para baterías. ¿Ya? Y luego también tenemos la parte de relaciones comunitarias y de biodiversidad, microbiólogos y biólogos. Tenemos especialistas, por ejemplo, en camélidos, en chinchillas, que ven el efecto de la industria en la flora y fauna. ¿Ya? Y lo que nosotros pensamos, y ojalá también ocurra acá en Oruro, es que si nosotros invertimos en capital humano, ustedes que se califiquen y salgan ya con una formación en la industria del litio, va a ser la única forma de transformarse en un polo de desarrollo. El litio, a pesar de que no mueve tantas toneladas como la minería metálica, sí es una industria crítica, es sumamente importante. Por lo tanto, eso yo creo que tiene que ser válido para acá, para Oruro, para Argentina, las ciudades del norte de Argentina y todo lo que es el triángulo en sí del litio. Tenemos que invertir en eso, en que, no sé, de todos los que están acá, 10 o 7 se especialicen en litio. ¿Ya? No sacamos nada que se instale en la industria china, no va a traer todos sus trabajadores de China. Los trabajadores tienen que salir de acá, de China, de ese es el mensaje. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta.